Hola, muy buenas tardes. Mi compañero Ángel de Jesús Lahorra y yo, Manuel de la Fuente, les vamos a hablar sobre el cáncer renal y del aparato reproductor masculino. Y no tenemos autorización médica, legal o jurídica para recomendar o indicar algún tipo de acción médica. La información brindada comenzando por el cáncer renal, pues vamos a ver que dentro de su epidemiología, este representa hasta un 3% de todas las neoplasias y ocupa el séptimo lugar entre las mismas. Esto a nivel mundial. Tiene su máxima incidencia entre la sexta y la séptima década de la vida y es discretamente más frecuente en el varón que en la mujer. Hablando de los factores de riesgo, tenemos factores adquiridos y factores genéticos. Algunos de estos y los más importantes van a ser la edad, como mencionábamos anteriormente, entre la quinta y sexta década de la vida o incluso entre la sexta y la séptima, es con aún mayor frecuencia, el sexo masculino. Y hablando de los factores de riesgo genéticos, pues tenemos la enfermedad de von Hippel-Lindau, el síndrome de Birt-Hogg-Dubé y el síndrome de Lee-Fromm. Pasando a lo que es la clasificación, pues según el American Joint Committee on Cancer, existen estos tipos de cáncer o se utiliza esta clasificación, comenzando con el carcinoma de células renales de células claras, que también se conoce como adenocarcinoma renal o tumor de Gravitz. Este es por mucho el más frecuente y representa aproximadamente entre el 70 al 80% pues, de los casos. Y se le llama de células claras porque pues, hay predominio de estas células. Este suele ser un tumor único que suele estar localizado en la corteza de una coloración amarillenta y con frecuentes fenómenos necróticos, tanto como hemorrágicos. También a menudo va a estar rodeado por una pseudocápsula fibrosa que esta tiende a bombar la superficie renal y este se va a subdividir en carcinoma de células granulares o de células renales quístico multilocular. Este es el carcinoma que más profundizamos porque pues, es el más común con diferencia. De ahí tenemos el carcinoma de células renales papilar. Este representa del 7 al 15% de los casos y viene definido por su arquitectura papilar o túbulo papilar. Este también suele estar bien delimitado y se sitúa en la corteza renal. Con mayor frecuencia puede ser múltiple y o eh, bilateral y se identifican dos variantes que son los tipo 1 y 2. Estos van a tener diferente patrón microscópico que vamos a ver en la siguiente arquitectura. De ahí tenemos el carcinoma de células renales cromófobo. Este se trata de un grupo de tumores sólidos y bien delimitados de color rosa o marronáceo. Este es menos común que los dos anteriores y el menos común sería el carcinoma de células renales de los conductos colectores. Este es un tumor muy raro que representa menos del 1% de todos los casos y como bien dice su nombre, pues va a derivar de las células de los conductos colectores de la médula renal. Y por último tenemos el carcinoma de células renales inclasificable. Y pues en este apartado básicamente se van a incluir todos aquellos tumores que no han podido ser clasificados en los grupos precedentes. ¿Vale? Aquí únicamente pues para que podamos eh, visualizarlo histológicamente, pues tenemos el de células claras, ya vimos que es hasta en un 80%, ¿no? El cáncer renal más frecuente. Tenemos el carcinoma papilar, que mencioné que tenía dos variantes, ¿no? Tipo 1 y tipo 2, y tiene pues sus diferencias histológicas al microscopio, y el tipo histológico cromófobo, que es pues menos común, hasta en un 5%, ¿no? Ahora, pues vamos a hablar de las manifestaciones clínicas. El cáncer renal puede permanecer clínicamente asintomático, puede ser silente durante la gran mayor parte de su evolución. De hecho, en la actualidad, más de la mitad de los tumores renales se detectan de manera casual en pruebas de imagen realizadas por otros motivos eh, ajenos al cáncer renal. Pero si se tuviera que describir algunas manifestaciones clínicas, podríamos describir esta triada que es hematuria, dolor y masa lumbar, ¿no? Pero como mencioné aquí abajo, esto es poco frecuente y pues generalmente va a indicar una fase avanzada de la enfermedad. Hay más signos y síntomas,
como lo es la anemia hipocroma, secundaria hemólisis o hematuria, síndrome constitucional y fiebre, síndrome de Stoffer, y síntomas de afectación metastásica que pueden ser dolor óseo o tos persistente. Como tal, el cáncer renal entonces se va a distinguir por liberación de factores que producen efectos sistémicos en forma de síndromes paraneoplásicos. De hecho, el que mencioné anteriormente, el síndrome de Stoffer, es un propio síndrome paraneoplásico. Y algunos de estos efectos sistémicos son hipertensión arterial, caquexia, pérdida de peso, fiebre, neuromiopatía, velocidad de sedimentación globular elevada, anemia, disfunción hepática, hipercalcemia y policitemia. No, estos son algunos de los signos y síntomas que pueden acompañar al cáncer renal. Entonces, en un paciente que presente estos signos y síntomas, bueno, habría que tratar de descartar cáncer renal, por supuesto. Para llegar al diagnóstico necesitamos hacer una historia clínica completa y exhaustiva, lo mismo con la exploración física. Debemos solicitar un análisis completo que incluya función hepática y renal, perfil nutricional y estudio del metabolismo férreo. Ahora, específicamente, pues la tomografía computarizada abdominal con contraste va a ser nuestra mejor herramienta para el diagnóstico del cáncer renal. También podemos utilizar la ecografía abdominal o resonancia, pero como ya mencioné, pues la tomografía computarizada es lo ideal, como mencioné aquí en esta diapositiva. La tomografía computarizada abdominal con contraste es la técnica de elección actual para el diagnóstico de masas renales porque nos va a aportar información sobre la función y la morfología del riñón contralateral, sobre la extensión del tumor primario, con diseminación extrarrenal, sobre si existe afectación venosa, adenopatías locorregionales y también nos va a dar datos acerca del estado de las glándulas suprarrenales y sobre el hígado. Ahora, es lo importante o cabe resaltar que lo característico es que el tumor se presente como hipervascular y por eso se va a realzar con el uso del contraste iodado, ¿no? La estadificación, perdón, se utiliza pues la TNM, vamos a utilizar la más reciente que es la del 2010, y T1 pues nos habla que es menor de 4 centímetros. Luego tenemos T1B, que tiene un tamaño de 4 centímetros a 7 centímetros. Mayores a 7 centímetros ya estamos hablando de T2. Y tenemos dentro de T2, pues T2A, T2B, que fue la modificación que se realizó en el 2010. Y entonces tenemos T2A de 7 a 10 centímetros, T2B, pues mayor a 10 centímetros. Ya cuando llegamos a T3, vemos que estamos viendo que ya hay trombo en la vena renal o grasa perirrenal. Y en T3B tenemos trombo en cava infradiafragmática. Entonces ya estamos viendo afección vascular a partir de T3. Cuando pasamos a T4, vamos a visualizar la fase de Gerota y la glándula suprarrenal ya ha invadido hasta acá. Y ya N1, pues ganglios, no importa el número. Y N2, más de un ganglio regional. En esta clasificación no nos dan N2, solo es N1 y es un ganglio, desde un ganglio hasta dos, hasta los que haya ya invadidos, ¿no? Bueno, esta es la clasificación de NM para cáncer renal. Y tenemos el tratamiento para cuando es localizado, ¿no? Como tal, el tratamiento curativo de elección va a ser la nefrectomía, ¿no? Ante la presencia de una masa renal localizada, pues existe indicación quirúrgica para esto. Tenemos la nefrectomía parcial y la nefrectomía radical. La parcial pues va a ser en pacientes con tumores renales pequeños, ¿no? Que se encuentren menores de 4 centímetros, es decir, que sean T1A. Pacientes con tumores en riñones únicos o enfermedad renal preexistente en el otro riñón, por lo que no pueden prescindir, ¿no?, de ninguno de sus riñones. Tercero, pacientes que no son candidatos para la nefrectomía radical debido a la presencia de condiciones médicas comórbidas o anatómicas que puedan afectar o aumentar el riesgo quirúrgico. Para la radical, cuando el tumor es de mayor tamaño, ¿no?, cualquier cosa arriba de T1A, cuando el cáncer ha invadido la vena renal o la vena cava, cuando hay múltiples tumores en el mismo riñón
cuando hay enfermedad renal preexistente en el mismo riñón que compromete el funcionamiento del mismo, y ya enfermedad metastásica a nivel ganglionar, suprarrenal u algún otro órgano, ¿no? Y bueno, aquí esta sería más bien una nefrectomía radical, donde se remueve la porción que está invadida por el tumor, ¿no? Y el tratamiento del cáncer renal metastásico, bueno, específicamente en el más común, que es el cáncer renal de células claras, nos dan diferentes recomendaciones para el riesgo, pues, de cada paciente, ¿no? Y en pacientes con riesgo bajo nos hacen recomendación del uso de pembrolizumab y axitinib. En pacientes con riesgo intermedio nos dan la recomendación de pembrolizumab y axitinib, así como ipilimumab con nivolumab. Y ya en pacientes de riesgo alto nos vuelven a hacer la recomendación de utilizar pembrolizumab y axitinib y ipilimumab y nivolumab. Y en cada uno, dependiendo de los riesgos también, pues nos dan distintas alternativas a los medicamentos recomendados. Y bueno, aquí en estos dos únicamente cambia el cabozantinib, que reemplaza el tibosanib en aquellos pacientes de riesgo bajo. Bueno, ahora continuando ya con lo que van a ser los tumores o el cáncer de el aparato reproductor masculino, pues vamos a empezar con lo que va a ser hiperplasia prostática benigna y después carcinoma de próstata. Aunque esta hiperplasia prostática benigna pues no es cáncer como tal, no es maligno, la incluí en esta porque pues es un diferencial muy común, muy importante y pues es hasta el 90% de los casos en mayores de 80, personas mayores de 80 años. Bueno, pues veremos que pues este padecimiento pues es el resultado del crecimiento que, pues, como lo dije, no va a ser canceroso del tejido que va a estar en la próstata. Eh, Actualmente hay teorías, pero pues no está bien definida una causa, pero puede llegar a estar un poco relacionado a cambios hormonales, estos que se van a producir en el envejecimiento. Y por ende, la mayor incidencia de este tumor va a estar presente en lo que van a ser los mayores de 80 años, hasta en un 90%. Y en un 50% puede llegarse a presentar en hombres de 51 o 50 años a 60 años. Siguiente. Bueno, ya vamos a ser puntuales con lo que van a ser las cosas más importantes y relevantes de estos temas. Dentro de los datos clínicos de la hiperplasia, tenemos que pues vamos a tener dos principales que van a ser la obstrucción, que va a ser pues una fisiopatología como tal de esta enfermedad, y pues aquí nos va a presentar el paciente una dificultad para iniciar la micción. También va a presentar lo que va a ser una reducción en lo que va a ser la fuerza y el calibre del chorro. Este, También llega a sentir una sensación de vaciado incompleto de la vejiga. Y vamos a ver que habrá un esfuerzo para orinar y un goteo posterior a la micción. También se puede llegar a presentar lo que va a ser la irritabilidad. Y aquí los principales datos clínicos, pues la colaquiuria, el tenesmo vesical, la nocturia, o sea, va a tener muchas ganas de orinar, este, pero no va a poder no va a poder completar esta acción y va a tener también muchas ganas de ir al baño en la noche. Sí. Esta es una escala que se utiliza en, en, en casi todo el mundo, pues es internacional, y aquí podemos evaluar qué tanto podemos estar seguros de que nuestro paciente tiene esta enfermedad. La puse solo para fines de que la conozcan. Y pues es una escala en donde vamos a tener 6 preguntas dirigidas a lo que va a ser la enfermedad, y vamos a tener que
calificarlas del 1 al 5, del 0 al 5. Ya como métodos diagnósticos podemos encontrar diferentes puntos, como lo van a hacer, pues, desde la evaluación inicial, desde la clínica, con la historia clínica como tal, la cuantificación de los síntomas con el cuestionario que les acabo de presentar, la exploración física y el tacto rectal, muy importante, y el análisis de orina, por tira reactiva. En algunas otras pruebas recomendadas, pues tenemos la evaluación de la función renal, pues con una química sanguínea. Debemos pedir siempre el antígeno prostático específico. Está muy debatido en que si puede servir, llega a servir o no, pero pues sí, sí es de función. También nos puede ayudar mucho lo que va a ser el registro del índice del flujo, el residuo postmiccional y el diario miccional. Eh, Otras pruebas que también podemos llegar a solicitar, pues son estudios de la presión y el flujo de la orina, estudios de imagen ya como tal, como lo va a ser la ecografía transabdominal o transrectal. También podemos llegar a pedir estudios de imagen de la vía urinaria superior mediante ecografía o una urografía intravenosa. Y también podemos llegar a solicitar cuando tenemos un poco más de sospecha, una endoscopia del tramo urinario inferior. Dentro del tratamiento, pues vamos a hacerlo guiado mediante los que tenemos los síntomas. Y pues si el paciente va a presentar síntomas leves, esto pues dirigido a lo que va a ser la escala que ya les comenté, pues puede llegarse a manejar lo que va a ser un tratamiento expectante. Ya en los pacientes que pueden beneficiarse mejor de tratamiento, pues son los que tienen un elevado puntaje en lo que va a ser esta escala. Este, los tratamientos principales que vamos a incluir aquí, pues son los alfa bloqueadores y los inhibidores de la 5-alfa reductasa, como lo va a ser la doxazosina y la finasterida. También tenemos que evaluar y considerar el tratamiento quirúrgico. Tendremos diferentes indicaciones para como lo va a ser la retención urinaria. El paciente pues, no puede orinar nada, que haya una infección recurrente en las vías urinarias, que el paciente presente una hematuria, que puede llegar a ser raro, que también se nos lleguen a presentar algunos cálculos vesicales o una insuficiencia renal. Y pues hay diferentes tipos de cirugías para esta enfermedad. Podemos tener una resección transuretral, una incisión transuretral, una enucleación de la próstata, por un láser de Olmi, una prostatectomía simple, o radical, también la podemos llegar a encontrar. Y también como otra terapia, podemos llegar a una termoterapia transuretral con microondas. Sí. Y ahora sí, bien a lo que va a ser el cáncer de próstata como tal, pues veremos que es la segunda neoplasia más frecuente en el varón de 50 años y en México el 65% de los cánceres de próstata pues se van a diagnosticar a mayores de 65 años. Entre los factores de riesgo podemos encontrar tabaquismo, infecciones virales de transmisión sexual. La genética puede llegar a predominar en esta enfermedad hasta en un 20%, la dieta, el consumo de grandes cantidades de grasa, la exposición solar, un incremento de la vitamina D y un contacto con cadmio y fertilizantes. También nos puede llegar a provocar este cáncer. Siguiente. Dentro de su patología veremos que el 95% de estos van a ser adenocarcinomas, son los más comunes, y posteriormente el 5% es heterogénea y surge de las células estrómicas, epiteliales o ectópicas. Una disculpa. Hasta el 70% de los cánceres prostáticos van a localizarse en lo que va a ser la zona periférica. Esto es muy importante ya que en lo que va a ser el tacto rectal, pues vamos a encontrarlo con mayor facilidad. Veremos que es la zona de mayor volumen. Siguiente. Bueno, ya tendremos diferentes datos clínicos, pero pues ahorita lo vamos a clasificar un poco mejor, lo que va a ser el TNM. Pero bueno, vamos a hablar de lo que es el estadio temprano de la metástasis.
Dentro del estadio temprano veremos que por lo general va a ser asintomático y bueno, se pueden realizar estudios por protocolo en caso de presentar síntomas obstructivos del flujo de la orina. Y ya cuando hay una metástasis, pues el paciente va a presentar un mal estado general, puede llegar a presentar un dolor óseo porque pues vemos que los huesos van a ser uno de los principales sitios de metástasis. Eh, por lo tanto, también va a tener diferentes fracturas por el mismo daño del cáncer. Sí. Bueno, este es la clasificación por TNM. Es muy similar a las demás, otros cáncer. Y pues bueno, veremos que desde el T1 pues ya tenemos un cáncer como tal, aunque este no se puede palpar todavía con lo que va a ser el tracto rectal, así que pues eh, es muy difícil de llegar a localizar. Y bueno, así se va a ir desarrollando, desde T1, T1A, T1B, estos todavía pueden llegar a ser todavía locales, no van a llegar a ser metástasis, y ya el estadio más grande de lo que va a ser la T de tumor, que es el T4, que ya va a tener una invasión en lo que va a ser las estructuras adyacentes. Y bueno, pues N pues es de ganglio, si no tenemos afectación en los ganglios, pues es cero, y si es sí, es uno. Igual la metástasis, tenemos metástasis, pues es uno, si es ya en ganglios linfáticos es 1A y así. Siguiente. Veremos que entre los exámenes diagnósticos para el cáncer de próstata, pues tenemos el tacto rectal. También podemos pedir marcadores, como lo va a hacer pues el antígeno prostático específico, fosfatasa ácida, fosfatasa alcalina y algunas técnicas por imagen. También podemos llegar a pedir lo que es la ecografía transrectal y algunos otros procedimientos como la biopsia. Siguiente. En el tratamiento, pues tenemos diferentes métodos que nos pueden ayudar, los hormonales como el dietilvestrol, y antagonistas de la LHRH. También tenemos los quirúrgicos como la prostatectomía y como tal ya tenemos la radioterapia y la quimioterapia. Todo esto pues lo vamos a ir acoplando depende del diferente estadio que esté el paciente. Siguiente. Ya entraremos a lo que van a ser los tumores genitales y vamos a empezar con el cáncer con el cáncer de testículo. Ya en un amplio panorama veremos que 9 de cada 100.000 hombres pueden llegar a presentar lo que van a ser cáncer de los genitales. Es más común en las células germinales, es más común en las células germinativas o no germinativas, y puede llegar a ser más común del lado derecho. Del 1 al 2% son bilaterales y aproximadamente el 50% va a cursar con antecedentes de criptoquidia. Ya como tal, el cáncer de testículo, pues veremos que pues obviamente es maligno, es de las neoplasias sólidas más comunes y curables en el hombre, que pues esto es muy importante, que se van a presentar entre los 15 y 35 años de edad. El 95% de estos tumores se van a originar en el epitelio germinal primordial. Y bueno, los podemos clasificar en dos grandes grupos, que va a ser el seminoma y los no seminomas. Pues el seminoma va a ser el que va a estar con mayor frecuencia y se va a presentar más frecuentemente. Entre los factores de riesgo, pues, tenemos que, pues, si hay un familiar ha presentado ha presentado esta enfermedad, pues nosotros tenemos el riesgo de contraerla, como ya le había mencionado, la criptorquidia, que el paciente ha tenido infertilidad o que esté diagnosticado con esto, el síndrome de Klinefelter, y un tumor testicular contralateral, que tenga un tumor en el otro testículo. Sí. Entre los exámenes de laboratorio, pues podemos pedir marcadores tumorales como la alfa-fetoproteína, la fracción beta de la hormona gonadotropina coriónica hormona, una deshidrogenasa láctica, y también podemos confirmarlo con métodos diagnósticos de imagen, como lo son la tagomografía abdominopélvica y la radiografía de tórax. Dentro del tratamiento, pues, como lo vimos, el seminoma pues, es el más
que va a ser más frecuente, y pues lo vamos a dividir dependiendo las etapas clínicas que esté el- la enfermedad. En la primera etapa, pues tenemos nada más vigilancia, radioterapia, quimioterapia. Pues obviamente va a ser el que puede llegar a ser más curable. La etapa clínica 2A, que esta va a manejarse nada más con radioterapia. En cambio, la 2B ya podemos eh, tener en cuenta también lo que va a ser la quimioterapia. Y la 2C y la 3, la etapa 3, ya pues van a ser unas enfermedades avanzadas y pues solo se pueden manejar con quimioterapia. Sí. Posteriormente, pues vamos a hablar de las células de Leydig. Pues son tumores que van a estar dentro del 1 al 3% de los tumores testiculares y se pueden presentar en niños de 5 a 9 años y de 25 a 35 años. Vemos que aquí la bilateralidad se va a ver hasta en un 10% de los casos. Y bueno, dentro de su patología veremos una pequeña lesión amarilla, bien circunscrita y carente de hemorragia o necrosis. Veremos que esto es muy característico, los cristales Reinke, lo podemos encontrar en este tumor. Siguiente. Dentro de los datos clínicos, pues vamos a tener una masa testicular indolora y ginecomastia. Este dato puede llegarnos al diagnóstico. Y dentro de los exámenes que podemos llegar a pedir, pues de igual manera es la alfa-fetoproteína, la gonadotropina y la deshidrogenasa láctica. Y dentro del tratamiento, pues va a ser de cirugía, puede ser orquidectomía o linfadenectomía retroperitoneal. Siguiente. Ya dentro de la Sertoli, pues va a ser mucho más rara dentro del 1% de todos los tumores y pues se va a presentar igualmente en jóvenes o en niños menores de 1 año de edad. Veremos que en la macroscopía vemos una lesión de color amarillo o gris claro y dentro de los datos clínicos se van a presentar igual que las células de Leydig. Dentro del tratamiento, pues va a ser de igual manera quirúrgico. Siguiente. Entre los tumores de pene, aquí vamos a tener que van a haber de 1 a 2 casos por cada 100.000 hombres y va a ser muy frecuente en lo que va a ser África y Sudamérica. Este va a ser común entre los 50 y 60 años de edad. Algunos factores de riesgo pues, pueden ser la mala higiene, que pacientes que no estén circuncidados y acumulación de esmegma debajo del prepucio. Sí. Dentro de su patología veremos pues las lesiones dermatológicas que pues estas van a ser prácticamente precancerosas. Veremos la leucoplaquia, que pues es esta placa que veremos de diferente color. Acantosis, hiperkeratosis, parakeratosis. También podemos encontrar balanitis sectórica, epidermis atrófica y condilomas acuminados gigantes. Todo esto lo podemos llegar a encontrar. Todas van a ser lesiones dermatológicas. Dentro de los síntomas tenemos eritema, ulceración, nódulos, crecimiento exofítico, fimosis, también muy importante. Signos que encontraremos lesiones que van a ser de diferente tamaño, ubicación y afectación posible del cuerpo en general. Y tendremos una hipertrofia que puede ser secundaria a la inflamación. Siguiente. Dentro del tratamiento, pues podemos pedir una biopsia, que esta va a ser el gold standard. El tratamiento, el tratamiento con láser de neodymio, también es muy recomendado. La crema con fluoracilo, algunas bibliografías no lo recomiendan tanto. Una decisión completa ya en lo que va a ser los quirúrgicos y penectomía. Ya si está en un estadio más avanzado, como va a ser en ganglios linfáticos, pues prácticamente van a ser con linfadenectomías. Es prácticamente quirúrgico, o bien ya si está en un estadio donde no se puede curar, pues es quimioterapia o radioterapia. Sí. Y ya finalmente entraremos a lo que es el tumor de escroto, y pues aquí el carcinoma epidermoide es el más común. Entre los factores de riesgo, de igual manera que en pene, va a ser una mala higiene, una inflamación crónica. Podemos encontrar diferentes quistes sebáceos que estos nos pueden guiar al diagnóstico, y pues va a ser con una biopsia prácticamente. Y pues el tratamiento pues prácticamente es quitar el tumor con una
escisión. Bueno, eso sería todo por nuestra parte.